Al finalizar esta semana hemos descubierto que estas historias que nos cuenta la Biblia, que no solamente son historias, son hechos reales que nos narra la Escritura, además nos dicen mucho para nuestro presente e ilumina nuestro futuro, porque nos está hablando de cómo Dios actúa, cómo Dios interviene en este mundo y cómo lo hará al final. Hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado, así que le invitamos a que se quede con nosotros, que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Nuestro buen Padre Celestial, queremos pedir solamente que ilumines nuestros corazones con tu Espíritu para poder aprender estas lecciones y vivir para ti. Estamos seguros del tiempo en el que estamos viviendo, pero si de alguna manera nuestra fe tambalea respecto al momento de la historia que estamos viviendo, ayúdanos con estas historias que hemos estudiado a reafirmar que muy pronto Cristo vendrá por segunda vez. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría, Pastor Dani Perla, comenzar justamente con una evaluación general de lo que ha sido nuestro estudio de esta semana, porque esta semana pudimos estudiar algunas historias. No estudiamos exhaustivamente esa misma historia, pero hablamos un poco del diluvio, un poco de Sodoma y Gomorra, y vimos que ahí hay elementos que nos van dando luces sobre la condición del mundo en esos momentos y los juicios de Dios, pero también qué es lo que nosotros podemos esperar hacia el final y cómo Dios actúa. En ese sentido, haciendo esta evaluación general, ¿cómo nosotros debemos echar una mirada nueva a estas historias cuando estudiamos la Biblia, conociendo el tiempo, que así se titulaba la lección de esta semana, para los que han llegado al fin del tiempo? ¿Cómo podemos hacer? Muy bien. Recordemos, hermanos, que la Biblia es el registro sagrado de la historia, o sea, desde la perspectiva de Dios, y que las historias que nosotros encontramos en la Biblia, imaginémonos todo el tiempo que ahorita tiene la humanidad, cuántas personas han vivido, creemos que han pasado unos 6,000 años aproximadamente, o estamos por 6,000 años de la historia de este mundo. Ahora, de todo lo que se ha vivido, lo que aparece en la Biblia es justamente lo que es representativo de todo lo que se ha vivido y lo que contiene una enseñanza para nosotros. Quiere decir que no son meras historias, que la selección de esas historias nos lleva a grandes lecciones, y como decía el apóstol Pablo, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, especialmente los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Entonces creo que esto es bien importante, porque incluso veía que alguien hizo un comentario y dice, no, las historias de la Biblia son cuentos, son no sé qué, pero no hay nada más falso que eso. Para comenzar, la palabra de Dios, nosotros la creemos que es verdad, lo creemos por fe. Sin embargo, Dios ha dejado también evidencias. Las evidencias no son una antítesis de la fe, sino que las evidencias, de hecho la misma Biblia es una evidencia de Dios actuando en este mundo, y a través de muchas maneras se puede comprobar también la veracidad de lo que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. Entonces, esta semana hemos estudiado la historia, para poder resumir, de una ciudad impía. Llegó a ser impía hasta el extremo. Dios tuvo que intervenir. Cuando Dios interviene, Él habla con uno de sus hijos aquí en la tierra sobre lo que Él está por hacer. Hay una comprobación de lo que está sucediendo en esa ciudad, y finalmente Dios, que actúa, queda vindicado también en su carácter, que Él es justo en las decisiones que está tomando. La historia de Sodoma y Gomorra que hemos estudiado esta semana, la historia del diluvio, todas estas historias realmente nos transportan ahora al tiempo del fin, porque estamos viendo los mismos elementos. Estamos viendo impiedad, estamos viendo jactancia incluso del pecador, orgullo del pecador en la presencia de Dios. Bueno, yo hago esto y qué, y yo quiero hacerlo, y quién me va a decir algo. Entonces tenemos que saber que así como en el pasado sucedió la intervención de Dios de una manera especial, también va a suceder en estos últimos días, no sin antes enviar Dios un mensaje de advertencia, de preparación, y podemos decir idealmente de arrepentimiento, de poder cambiar, de poder transformar
ese camino que está llevando a este mundo a la destrucción. Y previamente para eso, pues Dios va a demostrar que las decisiones que está tomando son las decisiones correctas. Amén. Por eso en el mensaje de los tres ángeles, justamente después de proclamar el Evangelio eterno, dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en el momento del juicio, pero eso me lleva a una cita que aparece justamente en el día viernes, porque me parece muy importante a la hora de entender cómo enfrentar este tema del juicio. Aunque no voy a leer toda la cita, me voy a dedicar a los últimos 2 párrafos. Esto aparece en Profetas y Reyes, un libro escrito por Elena de White, en el contexto de la historia del sumo sacerdote Josué. Y dice así: las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo a Satanás, porque sabe que solo si violan la ley de Dios, él puede dominarlos. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad ante Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Me detengo ahí, aunque la cita continúa, porque esta semana que se abordó ya el tema del juicio previo al advenimiento del hecho de que el Hijo del Hombre está ahí representándonos, que es nuestro Señor Jesucristo, me hace pensar justamente en esta cita. Y la pregunta que quiero hacer aquí es, pastor, ¿cómo nosotros hoy podemos vivir con esta seguridad de que, aunque somos pecadores por naturaleza, en Jesús podemos obtener victoria sobre el pecado y además el acceso garantizado al cielo por lo que Él ha hecho? Bueno, totalmente. Recordemos que siempre el plan de Dios ha sido la restauración del ser humano al estado original en el cual el ser humano fue formado en el Edén. Dios hizo seres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, puros y santos, que reflejaban su carácter. Eran, dice la Biblia, creados a imagen y semejanza de Dios. Lastimosamente todo se perdió con la entrada del pecado. El hombre debía morir, esa era la sentencia. El hombre debía morir eternamente, o sea, para siempre. Pero hubo un sustituto que es Cristo Jesús. Él se presenta en lugar del hombre, del ser humano. Cuando digo del hombre me refiero tanto al hombre y la mujer, a la humanidad. Y Él se presenta como el sustituto, como el representante, toma sobre sí todas las culpas, todo el pecado del ser humano. Y ahora quien quiere salvarse tiene que tener fe en Él. Tiene que tener fe en Él. Y esto es increíble, que por eso el libro de Hebreos habla de que Jesús, quien estuvo aquí en la tierra, ahora se fue al cielo. Y por la fe, los creyentes en Él, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, lo miran a Él para perdón de sus pecados, lo miran a Él para sustitución de sus vidas en el momento del juicio, y de esa manera los creyentes pueden saber que ellos han sido perdonados, pero que son salvados y que ya no vienen a condenación, esa condenación que provocan nuestros pecados. En la historia, aquí en Zacarías se representa al sumo sacerdote Josué. Tenía sus vestiduras viles, pero son reemplazadas. Eso representa la vestidura de Cristo, y ahora él, perdonado, podía cumplir con la misión que Dios tenía para él. Finalmente, pastor, y como abordamos el tema del juicio y hablábamos específicamente del previo al advenimiento, en la Biblia hacia el final, en Apocalipsis, encontramos también que a los santos de Dios, a los que finalmente están con el Señor, se le da potestad de juzgar, de reinar con Cristo 1000 años, y en ese sentido poder juzgar. Y me remonto a la historia de Abraham que estudiábamos cuando está negociando con Dios, solamente en el sentido de Dios permite que de alguna manera evaluemos lo que Él ha hecho, en el caso de Abraham lo que Él iba a hacer, en nuestro caso lo que Él habrá hecho. ¿Y qué nos dice esto sobre por qué Dios permite un milenio? ¿Por qué hay un milenio descrito en la Biblia?
en el que se da ese periodo para que nosotros o los que alcancen la salvación por la gracia de Dios puedan evaluar las acciones de Dios en la historia de este mundo. Muy bien, esta es una pregunta muy, muy importante y vamos a resumir estos conceptos. Recordemos que hay un juicio previo al advenimiento. Voy a remontarme un poquito más para atrás. Hay un juicio previo al advenimiento, donde se determina quién va a ir al cielo con Jesús cuando Él entre a la tierra, cuando Él venga por segunda vez, y quién se queda en la tierra. En ese juicio, ya lo leíamos en Daniel capítulo 7, asisten los seres celestiales. Ese juicio es para el pueblo de Dios. Pedro también dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Todo el que alguna vez se haya hecho llamar cristiano, todo el que alguna vez creyó en Dios, desde el primer justo muerto, desde Abel, hasta el último justo que esté vivo sobre esta tierra, antes que Jesús venga, todos esos nombres van a ser verificados. Los ángeles quieren saber, los ángeles quieren estar seguros que en el cielo ya no se va a levantar otra vez el pecado. Ellos nos han visto tristemente, sí, nos ven ir a la iglesia, nos ven que nos ponemos la corbata, vamos con la Biblia, pero también nos han visto hacer cosas que no son correctas. Entonces los ángeles tienen temor y dicen, bueno, ¿por qué tú vas a admitir en el cielo, le dicen ellos a Dios, a fulano de tal, a fulana de tal? Tenemos temor. Ahí hay un juicio entonces, hay libros, ahí se ve y se constata si realmente una persona ha creído en Cristo, si realmente una persona ha creído en Cristo. Pero eso es antes que Jesús venga. Luego Jesús viene, los santos van con Él, pero ahora se unen. Ya los ángeles ya vieron, bueno, Dios es justo, quién se fue al cielo con Jesús, quién se quedó en la tierra. Pero ahora los santos que han ido al cielo en ese milenio, ahora les corresponde a ellos hacerse la pregunta, bueno, ¿y los que no vinieron, por qué? ¿Por qué? Allí se abren nuevamente los libros y allí se juzga, se examina la vida de cada uno de aquellos que no llegaron al cielo. Ese es el juicio que se va a realizar durante el milenio para beneficio de los santos, o sea, de los salvados, de los redimidos. Y allí van a estar esas preguntas, bueno, ¿y por qué no vino fulano de tal? No quiero nombrar ahora, poner títulos o lo que sea. ¿Y por qué no vino este? ¿Por qué no vino aquel? ¿Por qué no vino ta? ¿Y por qué si vino este otro? ¿Y por qué aquel no? Bueno, todo eso va a ser realmente examinado y se va a determinar que Dios es justo. Claro, en el juicio de prácticamente al final del milenio, Dios va a mostrar todas las evidencias en pantalla gigante y a todo color, porque Él ha actuado como lo ha hecho. Incluso ellos mismos van a reconocer que Dios es justo. Y solo una prueba, hermano Gerson, así como en Sodoma y Gomorra, Dios permitió que 2 mensajeros celestiales fueran y ahí los querían arrebatar y dicen, queremos conocerlos, que es una palabra que se usa para ya una relación íntima con una persona. Por ejemplo, cuando en la Biblia dice, Adán conoció a Eva y dio a luz a. Entonces lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra era tremendo. No solo era la violencia, algunos han dicho, no, lo malo era la violencia. No, ahí dijeron, queremos conocerlo. Eran ángeles que Dios envió y ellos querían tener algún tipo de intimidad inapropiada. Por supuesto, ellos ni se imaginaban tal vez que eran ángeles. Esa fue otra de las causas. Ya vimos esta semana de la depravación, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero hubo una constatación final del grado de impiedad que había en ese lugar. Ahora, justo después del milenio, Dios va a permitir que los impíos, dirigidos por Satanás, se reagrupan y van a atacar la santa ciudad. Ahí cuando veamos agarrando una piedra, un arma, a alguien que no fue al cielo, y a veces por las razones que uno ni se imagina, ahí vamos a decir, no, Dios es justo. Entonces Dios permite que haya ese intento de ataque a la ciudad para demostrar que realmente los que se quedaron fuera de la santa ciudad es porque no
llegaron al punto de rendirse y de ser transformados por la gracia de Cristo Jesús. Qué tremendo. Bueno, la forma en que Dios actúa nos muestra su carácter de amor y que siempre hará lo mejor para el universo, para todas sus criaturas. Y en ese sentido queremos que ore por nosotros, pastor, para que hoy aprendamos a confiar en Dios. Y voy a usar esta palabra que tal vez en el siglo XXI no nos gusta mucho, a someternos a Él, porque Él siempre hará lo mejor para nuestras vidas, aunque a veces no logremos comprender todos los elementos, pero tenemos la promesa que un día tendremos las respuestas que necesitamos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición al permitirnos tener estas lecciones. Gracias porque tú nos has ayudado esta semana para comprender que lo que sucede en este mundo no pasa inadvertido. Tú estás viendo, tú estás escuchando y tú estás tomando nota y tú vendrás. Pero no queremos, Señor, que pensemos solamente vamos a recibir un castigo por los pecados, sino que pensemos que Jesús murió por nuestros pecados y que tenemos la posibilidad de aceptarlo, creer en Él, ser perdonados, ser limpiados y ser transformados. Ayúdanos, Señor, para que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene